El propósito creativo. ¿Cómo encontrar tu razón para crear? ¿Alguna vez has sentido que tu creatividad no sirve para nada? ¿Que no tiene un propósito más grande? ¿Que te satisface a ti nada más? Esto es algo con lo que yo luché por mucho tiempo y sé que es uno de los grandes problemas del mundo de la creatividad hoy en día. Tenemos tantos creativos con un potencial tan grande y su potencial no logra trascender, no logra romper a través de todo el ruido que nos rodea. Y definitivamente vivimos en un mundo en donde mucha creatividad se desperdicia y hay mucho potencial creativo que no alcanza su realización, que no logra generar el impacto que debería generar. Y esto pasa muchas veces porque no encontramos nuestro propósito creativo. Y nos han enseñado que el arte se debe hacer por el amor al arte y nada más. Y creo que aquí tenemos dos opuestos, dos extremos, que nos invitan a encontrar un balance. Un extremo es cuando la creatividad solamente está al servicio del consumidor de esa creatividad. Y el creativo, en vez de convertirse en un individuo que está expresándose, verdaderamente expresándose, compartiendo su inteligencia y su creatividad, se vuelve simplemente un seguidor de fórmulas. Y vemos esto hoy en la industria del cine, en la industria de la música, en cualquier industria creativa. Hay ciertas fórmulas que sabemos que ya funcionan, que tienen un potencial mercadotécnico alto, y el creador se traiciona a sí mismo por, de alguna manera, vender su alma al impacto de la obra. Y eso lo hace a través de una fórmula establecida que vende bien. Ese es un extremo. El otro extremo es cuando el creador está en una burbuja creativa. Y esa burbuja creativa es purista. Es cuando el creador quiere hacer arte por el amor al arte y no le importa absolutamente nada más de lo que esté pasando en su contexto social. Y aquí es cuando tenemos mucha creatividad, pero poco impacto social. Y puede haber mucha belleza, mucha técnica, pero hay una carencia de propósito, de significado. Lo podemos decir así, de una filosofía que se expresa en la creación. La filosofía del creador se expresa en la creación. Y este es el balance que creo que podemos y debemos encontrar. Y definitivamente lo difícil de encontrar este balance es que a veces parece que nuestra creatividad nos hace caminar en círculos o estar remando como contracorriente o como si estuvieras caminando o tratando de subir una escalera eléctrica que va bajando. Parece que tú estás haciendo un esfuerzo y no te mueves, te quedas en el mismo lugar. Esto definitivamente es un problema que podemos solucionar, porque si tú estás enfocado en tu creatividad y no estás viendo un impacto en tu creatividad, pero sabes que estás haciendo lo correcto, sabes que te estás expresando en el camino correcto, en el medio correcto, probablemente lo que te haga falta es encontrar tu propósito creativo. Y es añadir un elemento filosófico y existencial a tu creatividad. Esto lo podemos ver en muchas obras maestras del cine, por ejemplo. Películas que han ganado Óscares o que han ganado la Palma de Oro en Cannes, que tienen un componente humanista, un componente filosófico que trata un tema que es crucial para otros. Y algo práctico que te puedo dejar, además de el pensamiento filosófico de por dónde puedes navegar la solución a este problema, son algunas preguntas que pueden ayudarte
y que me ayudaron a mí en su momento a desarrollar una sensibilidad más grande con respecto a mi creatividad, que tiene que ver con cuáles son los temas que quiero tratar en mi creatividad y cuáles son los temas que quiero explorar, cuáles son las cosas con las que estoy de acuerdo, cuáles son las cosas con las que no estoy de acuerdo, y definitivamente todo empieza desde conocerte mejor a ti mismo. Entonces, ciertas preguntas que te ayudan a ser reflexivo y a conectarte con tu autenticidad y a generar una alineación entre lo que creo, lo que pienso, lo que digo, lo que expreso y luego lo que puede expresar mi obra. Entonces es muy importante preguntarnos, ¿no? ¿Con qué estoy de acuerdo? ¿Con qué no estoy de acuerdo? ¿Cuáles son los grandes problemas del mundo que me gustaría que se solucionaran? ¿Cuáles son los grandes problemas que necesito solucionar yo desde mi individualidad? También te puedes preguntar, ¿qué me gustaría cambiar del mundo? ¿O qué es algo que está enfermo en el mundo? Que definitivamente a mí me gustaría representar en mi arte y a través de ese arte generar un ciclo de sanación con respecto a esa enfermedad que está viralizada en el mundo. A veces las enfermedades del mundo son ideas o son creencias, y a través de la expresión de otras ideas, otras creencias o otras maneras de pensar que pueden ser representadas en un medio artístico, podemos generar olas de sanación en el mundo. Otro consejo que te puedo dar es que te preguntes con mucha honestidad y trates de responder con mucha precisión: ¿para qué quiero crear? Y no solamente para qué o por qué quiero crear, porque el por qué es importante, porque quiero crear, pero muchas veces alguien está tocando el timbre de mi casa. ¿Qué se esperan? En fin, muchas veces sabemos por qué queremos crear. Y no importa tanto, si eres un creativo, sabes que necesitas crear porque si no, te sofocas. Tu creatividad es algo que se desborda y creas porque tienes que crear. Pero cuando te preguntas ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de lo que yo estoy creando? O una vez que yo cree lo que quiero crear, ¿de qué manera se va a reflejar en los demás? ¿Cuál es el efecto que va a tener en los demás? Empiezas a pensar un poquito en las consecuencias de tu creatividad, y es importante pensar en las consecuencias de tu creatividad, pero no caer en crear pensando en los demás, casi como lo que hablábamos del extremo, que es caer en simplemente crear una fórmula para que sea consumida. Entonces tenemos que encontrar un balance entre lo que yo necesito crear y lo que el mundo necesita que yo cree, porque eso le puede generar algún tipo de beneficio. Y el beneficio no necesariamente puede ser o debe ser de alguna manera existencial o filosófico o algo que tenga que ver con un tema político, geopolítico, etc. Hay muchos artistas que simplemente defienden la belleza en el arte y su filosofía es: existe la belleza y hay que defender lo bello. Y este tipo de artistas están en contra de que un excusado en un museo sea considerado belleza artística. Eso solo como un ejemplo, ¿no? Pero definitivamente también te voy a contar una historia de qué fue lo que me pasó a mí. Yo, cuando empecé a crear, siempre fui muy multidisciplinario y se me facilitaba crear muchas cosas. Entonces entré en esta cuestión de decir: puedo hacer música, sé cómo hacer música, puedo pintar, puedo hacer fotografía porque sé cómo hacerlo. Esto te estoy hablando de cuando tenía tal vez 13 años. Y yo decía, pero no sé cómo hacer una película. Y es algo que era como un reto imposible en mi cabeza. Y otras formas de expresión, yo decía, probablemente sí puedo hacer esto. Pero me llamaba mucho la atención hacer cine, porque me parecía que era un gran reto. Y que si yo podía aprender a hacer cine, podía también experimentar la creatividad y una creatividad multifacética
en un medio que verdaderamente explotara mis habilidades y me permitiera desarrollarme y nunca dejar de aprender. Pero eso me llevó también a tener pensamientos de querer ser un director exitoso, de querer llegar a Hollywood. Y después hubo un momento de mi vida en donde me empecé a enterar de la maldad de Hollywood, de las atrocidades que suceden, de lo corrupto, inmoral, poco ético que es esa industria. Y la industria mexicana no se queda atrás. Y entonces me empecé a conectar mucho más con el propósito de que yo quería prestarle a mi creatividad. Y empecé a escribir muchas cosas. Después llegué a una especie de mantra que tengo anotado y lo he anotado en muchas libretas y luego se me olvida, luego lo recuerdo y tengo como una relación con esta frase que te quiero compartir, que dice: crear para despertar mentes y trascender la ilusión de separación. Cuando yo pensé esto en una meditación alguna vez, probablemente no lo pensé yo, simplemente me llegó, lo recibí, lo anoté, me cambió mi manera de relacionarme con el arte y la disposición que tengo a crear. Y entonces me recuerdo, ¿por qué crear? Para despertar mentes, tanto la mía como los demás, y trascender la ilusión de separación, tanto mi propia ilusión como la de los demás. Entonces, esto te lo comparto porque me ha ayudado mucho. Creo que es una frase muy bella y es un propósito muy alto que no se termina, que nunca se va a cumplir, pero que el ideal es lo suficientemente alto, bello, grande, valioso y moral, que vale la pena perseguir ese moral, ese ideal de crear, y ese fuego de la creación puede despertar otras mentes y contagiar ese fuego para que el fuego se siga esparciendo y se cree algo así como un incendio de creatividad, sanación, belleza, bondad a través del arte en el mundo. Esto es algo que yo empecé a pensar desde que leí un libro de Alex Gray que se llama La misión del arte y clavarme en el trabajo de Alex Gray fue algo que fue definitivamente un antes y un después en mi vida. Entonces, también hay una frase de Terence McKenna que me marcó muchísimo, que dice que la misión del arte, la misión del artista es salvar el alma de la humanidad. Y con ese pensamiento te quiero dejar este video. Espero que de alguna manera te sirva pensar en estas cosas. Si es que estás en un proceso creativo en donde no ves cuál es el impacto de tu creatividad, darle un propósito más grande y pensar cuál es el mensaje que le puedo meter a mi creatividad que es más grande que yo solito, que puede trascender y que puede seguir vigente una vez que yo trascienda esta realidad. Y definitivamente si logras encontrar qué es eso, no solo te va a dar la fuerza para crear más y estar más involucrado e inmerso en tu arte, sino que tu arte va a tener un poder más fuerte que va a poder llegar a más personas, y muchas más personas que compartan tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, van a celebrar que tú hayas hecho esa obra.